para este tiempo. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Capítulo 1, del versículo 10 al versículo entonces 18. ¿Ya? Vamos a leer la escritura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la escritura. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Amén. Recién su asiento, mi estimado hermano. Ya hemos orado, hemos buscado al Señor, hemos tenido un hermoso tiempo de oración, de búsqueda de la presencia del Señor, y creemos con plena convicción que el Señor nos va a ministrar en esta hora de la mañana. Ya son las 10 de la mañana y estamos en este culto, hermano, de oración bien tempranito, y sabemos que cuando oramos el Señor de inmediato nos da claridad, ordena nuestros pensamientos, nos da fe, nos da confianza. Entonces ya hemos partido el día en victoria para la gloria del Señor. Amén. Así que ahora, hermano, quiero que podamos meditar en este tremendo libro, hermano, de Josué. Ya muchos teólogos, muchos estudiosos, en un principio, hermano, consideraron, y de hecho hasta el día de hoy hay una vertiente teológica que sostiene que el libro de Josué debería ser considerado en unión con los libros del Pentateuco.
¿ya? Es decir, el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Número y de Deuteronomio, y debería estar anexado este libro de Josué. Ellos, en vez de hablar de Pentateuco, hablan de Hexateuco, ¿ya? Es decir, los 6 primeros libros, porque consideran que el relato de Moisés queda incompleto si el libro de Josué queda con otra división. Entonces, ellos consideran que aquellos que quieran entender bien toda la obra que hizo Dios al sacar a Israel de Egipto, debe tener su culminación no en Deuteronomio, sino que en el libro de Josué. Porque es en el libro de Josué donde Dios finalmente cumple sus promesas de hacer que los israelitas entren a la tierra prometida. Amén. Nosotros sabemos, hermano, que nuestro Dios es un Dios y es el Dios de la gloria, que hace promesas y que Dios las cumple. Amén. ¿Ya? Nosotros nos podemos comprometer, oye, tal día nos vemos y no llegamos. O mira, yo desde hoy día voy a hacer esto y no lo hacemos. Amén. Porque somos así, o sea, realmente, hermano, nos falta darle peso a nuestras palabras. ¿Ya? Yo en estos días hablaba con un empresario, hermano, de fruta. Entonces estuvimos conversando y él me dijo, ya, tal día voy a hacer esto. Entonces ya pasaron los días y yo le pregunté y me dijo, yo le dije que iba a hacer este trámite ese día y lo hice. Y yo le dije, sí lo hizo. Y me dijo, sí, porque mi palabra vale. Él dijo, yo no necesito firmar nada, ni necesito dejar nada por escrito, porque yo sé que lo que yo digo, eso lo tengo que cumplir. Oye, y era un gentil, hermano. Era un gentil, pero sabe que el hombre hablaba con una radicalidad, porque él decía, lo que yo digo, lo cumplo. Dijo, porque para mí, mi palabra vale. Tremendo, hermano. Entonces, ¿cuánto más Dios, si Dios dice algo, que Él es Dios de la gloria, que lo que dice en la Biblia, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Otro texto que lo que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Tremendo. Entonces Dios, hermano, Dios, número uno, no iba a olvidar sus promesas, ni Dios iba a dejar de lado sus promesas. No, Dios las iba a cumplir y las cumplió con el pueblo de Israel. Aleluya. Entonces, en este capítulo 1, hermano, vemos cómo, hermano, Dios unge a Josué. Dios lo preparó, Dios lo acercó, a Moisés lo preparó, lo discipuló, hermano, y llegó el momento de que Josué ocupase el lugar que Dios había determinado. Aquí no hubo compadrazgo, aquí no hubo nepotismo. ¿Saben lo que es el nepotismo? Cuando alguien tiene algún cargo, alguna función, alguna labor, pero únicamente por la relación sanguínea o de parentesco o de amistad que tenga con la persona, digamos, que manda. ¿Ya? Entonces, eso es nepotismo. Cuando, por ejemplo, una persona trabaja en una empresa y tiene algunos cargos vacantes, y él, en vez de buscar, digamos, por algún departamento de recursos humanos, ver a quienes contratan, amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les queremos saludar en el amor del Señor en este precioso día que el Señor nos ha dado, este día jueves 5 de agosto. También estamos contentos de estar aquí ya en la radio Plenitud, en su programa radial Doctrina Apostólica. Un saludo para nuestro hermano Moisés y naturalmente para todos ustedes que están allí en sintonía. Amén, estamos contentos, hermano. Teníamos un taco tremendo en el camino, pero gracias al Señor ya llegamos.
Así que, hermano, queremos gozarnos con este tiempo de bendición. Amén. Les saluda un servidor, el hermano Richard Riquelme González, y voy a dejar a mi esposa que les pueda saludar. Amén, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición para nosotros poder estar aquí nuevamente, y bueno, solamente es por misericordia de Dios, no porque seamos nada, sino que solamente porque somos hijos de Él, y Él ha tenido misericordia de nosotros. Así que muy contentos de parte del Señor, después de un culto hermoso que tuvimos en la mañana, ahí en Santa Elena 520. Empezamos a las 8:30 de la mañana, empezamos a orar, buscar la presencia del Señor y luego escuchar la palabra, que fue de gran bendición. Realmente cuando uno ora, descansa en Dios, las cargas se van y uno también puede interceder por varias peticiones. De hecho, las peticiones que nos han llegado acá a la radio, las hemos presentado delante de Dios allá en la iglesia. Así que sepa que sus oraciones que usted pone ahí están presentadas delante del Señor para que el Señor pueda responder y también para ayudarle en la oración. Amén. Porque muchas veces uno dice, pido la oración, pero uno no ora. Así que, Claro. Pero yo creo que los hermanos que pidieron la oración han estado orando, clamando al Señor, y nosotros estamos ahí clamando también por esas peticiones de su corazón, que de repente son tan necesarias, porque cuando uno pide sanidad, pide liberación, son cosas que el ser humano anhela. ¿Por qué? Porque necesita ser sanado, liberado. Así que, bueno, sepa que estamos orando por esas peticiones. Amén. Así que, sí, hoy día estuvimos orando por los hermanos que estuvieron pidiendo la oración ahí en la semana. Amén. Así que es cierto, hermano, cuando usted pide la oración acá, eso no queda solamente escrito allí, sino que es lo posible. Nosotros tratamos de llevarlo a la oración en estos cultos de oración que tenemos. Así que, si usted se anima y quiere, hermano, que estemos orando, anote allí, coloque su petición de oración. Pero cuando usted pida la oración, usted es el primero que tiene que orar, ¿ya? Usted es el primero. Porque está buena esa, tú oras mientras yo hago mi vida. No, o sea, es una ayuda, ¿me entiendes? O sea, dice la Biblia que si dos más se pusieran de acuerdo en algo, Dios lo haría. Entonces, si hay un acuerdo, hay una unidad. Entonces, en este caso, hermano, cuando pedimos la oración, tenemos que nosotros, en primer término, comprometernos. Así que escriba su petición de oración allí, hermano. Dios tiene el poder para cambiar todo. Hermano, Dios tiene el poder para modificar las cosas y nosotros lo creemos totalmente. Amén. Así que deje sus peticiones de oración. Vamos a ir entonces a la oración. Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor, dándole gracias por haber llegado con su paz a este lugar, Señor. Gracias. Permítanos ser de bendición, bendiga a cada uno de los hermanos que están ahí en sintonía, Señor, y que esta temática, la palabra del Señor, sea de bendición para cada uno de ellos, Señor amado, y que nosotros seamos instrumentos en sus manos, Señor. Dios del cielo, sabemos, Señor, que no somos nada si usted no está con nosotros, Señor. Le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Justicia mía eres tú, Elohim, eres mi rey. Amén. Ya estamos de regreso. Hoy día vamos a compartir, hermano, una temática durante todo el programa y vamos a hablar un poquito acerca del profeta Isaías, ¿ya? Vamos a hablar del profeta Isaías y es importante, hermano, que nosotros los cristianos conozcamos de manera profunda el libro de Isaías, porque, hermano, comúnmente el libro de Isaías fue utilizado por los primeros cristianos, hermano, allí siglo I, siglo II, siglo III, hermano, los primeros cristianos utilizaban de manera pero abundante el libro del profeta Isaías. Ya entonces es menester que nosotros, hermano, también le demos el lugar que le corresponde
al libro del profeta Isaías. De hecho, hermano, el libro del profeta Isaías es citado, anótelo por allí, a usted que le gusta tomar apuntes, tener datos, tome, hermano, un lápiz y apunte. Ya el profeta Isaías es citado en el Nuevo Testamento de manera explícita y de manera implícita, es citado 411 veces. Amén. 411 veces. Tremendo, hermano. Entonces, un libro que es tan citado por los apóstoles, por los escritores del Nuevo Testamento, indica que era importante para ellos el libro de Isaías, porque basaba, fundamentaba, hermano, el Nuevo Testamento. Entonces nosotros debemos conocer el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, básicamente, hermano, fue utilizado por los primeros cristianos. ¿Para qué? Para, hermano, mostrar por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Véase Isaías 1:3, Isaías 11 del 1 al 2, Isaías 33:22, Isaías 35:4, Isaías capítulo 53, Isaías 61 e Isaías 65. ¿Ya? O sea, hermano, este libro del profeta Isaías es absolutamente relevante. El profeta Isaías es considerado, hermano, como uno de los profetas mayores, junto a Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Ya? O sea, el libro del profeta Isaías, hermano, tiene una connotación tremenda, no solamente para los judíos, sino que también, mis amados hermanos, para nosotros es relevante, no solamente para los judíos cristianos, sino que también para nosotros. ¿Ya? Vamos a ver algunos de esos pasajes. Isaías 1:3. A ver si mi esposa puede buscarlo. Isaías 1:3. Estos pasajes usted tiene que tenerlos subrayados, ¿ya? Ahí en su Biblia, subrayenlo. ¿Ya? Isaías 1:3 nos habla, hermano, de cómo el Mesías, que Dios mismo, hermano, nacería no en un palacio. Nacería no, hermano, en un lugar pomposo, espectacular, sino que estaría, hermano, en un pesebre, en un lugar, hermano, donde hay animales. Allí estaría el Mesías. Amén. Isaías capítulo 1, versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. Claro, Israel no me conoce. Ya no me conoce. O sea, aquí hay una profecía, pero tremenda, hermano. Amén. Que sostiene, o sea, yo meditaba en este pasaje y es tremendo, porque Dios estaba profetizando esta palabra. Dios la dio 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Amén. Y la Escritura dice, hermano, que los animales, ¿cuáles son los animales que mencionan ahí? 1:3. Sí, el buey dice, el buey conoce a su dueño y el asno. Ya ve, o sea, Dios está diciendo, el buey y el asno me van a conocer. Amén. Me van a conocer que estoy ahí en el pesebre, en ese lugar, pero Israel no me va a conocer. Amén. O sea, aquí está ya profetizado que, digamos, seres que no tienen mente, intelecto, por voluntad de Dios, iban a entender que en el pesebre estaba su creador. Amén. Mas Israel no lo iba a conocer. Es una cosa realmente extraordinaria, hermano. Y esto también nos lleva a pensar que, por ejemplo, hermano, ¿quiénes entraron al arca? ¿Quiénes entraron al arca? No entró la gente común y silvestre. ¿Quiénes entraron? Los animalitos, hermano. Amén. Yo un día, hace años atrás, le estoy hablando unos 16 años atrás, estaba predicando allá cerca de la plaza de Puente Alto, a un costado de la comisaría que hay allí, hermano, y estaba predicando acerca de esto, de que los animales entraron en el arca, habían entrado en el arca, incluso tal vez había entrado hasta el burro. Entonces yo comencé a hablar que ese burro era más inteligente que varios de los que estaban escuchando en ese momento. Oiga, y me miran con una rabia, hermano. Me miran con una rabia, pero es verdad. Entonces, en ocasiones, los animales son más obedientes. Amén. A Dios
que las personas. ¿Se acuerda cuando Elías estaba, por ejemplo, en esa soledad? ¿Quiénes le llevaban comida? Bueno, Los cuervos. Algunos interpretan, ya que quieren racionalizar todo, dicen, no, que imposible que haya sido un cuervo, porque un cuervo es carnívoro, entonces al llevarle la carne y llevársela, digamos, en el trayecto se le iba a comer. Entonces imposible, decían ellos. amén. Es que en eso consiste el milagro, pues, hermanito. Amén. Hermanita, que el cuervo, teniendo su naturaleza carnívora, Dios lo hizo obedecer, llevarle la carne al profeta, Amén. la comida al profeta, y a la vez no comérsela a ellos. O sea, ahí está el milagro. Y los lindos, ¿qué es lo que dicen? No, es que habían por ahí unas tribus que le llamaban los cuervos. Mira, no aceptar lo que dice la palabra. Entonces, ¿se da cuenta cómo son esos animales de obedientes? Tremendo, hermano. Amén. Entonces, en la palabra nos hallamos esto que es realmente extraordinario. Pensemos en otro animal. El animal que llevaba a Balaán. ¿Cierto? Allí iba, hermano, Balaán, y el porfiado quería dirigirse a una sección y el animalito no quiso seguir avanzando, lo golpeó el falso profeta, hermano, porque ese partió como verdadero y terminó como falso. Amén. ¿Y qué es lo que sucedió? Le habló, el asno le habló, ¿y de qué manera le habló? Le habló, hermano, diciéndole de que, ¿por qué lo golpeaba? O sea, ese animal, hermano, tuvo, hermano, más obediencia, tuvo más visión, porque Dios le permitió ver a ¿quién? Al ángel de Jehová que estaba frente a él. Entonces, hermano, esto es tremendo, hermano. Es impresionante cómo hay animalitos, hermano, que son más dóciles que las mismas personas. Son más reverentes que las mismas personas. Una cosa que uno dice es que es impresionante. No tienen mente, no tienen intelecto, pero ¿sabe qué? Hermano, como que son temerosos. Por ejemplo, a nosotros no ha sucedido que de repente estamos orando en la casa con mi esposa. Nosotros tenemos 3 gatos. Tenemos 3 gatos, hermano. Y ¿saben que cuando estamos orando, oye, los gatos están calladitos, hermano? ¿Saben? Y incluso uno los mira y siento que están como así, como humillados. Y yo digo, estos gatos de repente tienen más discernimiento que algunos, porque, oye, pero un respeto a la oración, los gatos así calladitos, la oreja para atrás, oye, y se relajan cuando nosotros oramos. Entonces, impresionante, hermano, la condición de los judíos. El Mesías iba a estar frente a ellos. Amén. Iba a estar, hermano, frente a sus ojos, y los que no le reconocerían serían los judíos. Entonces, hermano, realmente hay que ponerle obediencia. Entonces el profeta Isaías nos habla, hermano, de cómo estos animalitos Amén. se comportaron, hermano, frente a su creador. Se comportaron frente al Dios de la gloria. Este asno, hermano, este animalito que llevó al Mesías, ¿se acuerdan, no? El Mesías se sentó sobre él y, hermano, ese animalito condujo al Mesías a Jerusalén, a ese momento triunfante donde la gente lo reconocía como el hijo de David. ¿Se dan cuenta? Ese animalito fue más obediente que muchas personas. Y esto ya Isaías lo estaba profetizando siglos antes. Por ejemplo, veamos Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1, versículo 2. Amén. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí, y un retoño brotará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén, amén. Así que ahí nos profetiza la Escritura acerca de aquello, hermano. Y bueno, hay personas, hermano, que le han hecho, digamos, la guerra a toda la Biblia. Entonces algunos dicen, no, por ejemplo, el Pentateuco no fue escrito por Moisés. El libro de Josué no fue escrito por Josué. El libro de primera y segunda de Samuel, según estos perversos, no fue escrito, digamos, en ninguna parte fue escrito por Samuel. Y así cualquier libro que usted hable de Jeremías, de Daniel,
de Isaías, ellos dicen, no, es que esos libros no fueron escritos ni en la fecha del profeta, incluso ellos dicen fue escrito 100, 200, 300 años después. Entonces, hermano, nosotros no creemos eso. O sea, creemos que la palabra es verdad. Amén. Y la palabra nos enseña, hermano, de que Isaías escribió este libro, se habla del profeta Isaías, se narra acerca del personaje y la historia cristiana siempre ha aseverado eso. Amén. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes bíblicos de que la escritura afirma, hermano, la veracidad del profeta, ¿ya? Que el profeta Isaías existió y que el profeta Isaías, hermano, fue un profeta de Dios. Y que Isaías escribió el libro de Isaías. Yo no sé cómo pueden haber personas que dicen que son cristianas, pero niegan, hermano, que la Biblia haya sido escrita por los autores que aseveran. Entonces, por ejemplo, los católicos se inventaron la llamada hipótesis documentaria, que sostiene que en realidad Moisés no escribió el Pentateuco, sino que la escribieron como mínimo por lo menos 4 personas diferentes. 4 personas diferentes, y hay otros que han dicho, no, 8, 10 personas diferentes. Entonces, no permitamos, hermano, que la gente cuestione la palabra de Dios. Amén. Voy a pedirle a mi esposa que pueda leerme este pasaje bíblico de Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 22. Ya estamos hablando, hermano, acerca, hermano, del libro del profeta Isaías y de Isaías. Ya la Biblia se confirma a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 22. Amén, dice, los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amos. ¡Qué tremendo! Los demás hechos de Usías, del rey Usías, primero y postrero, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Por quién fueron escritos? Por Isaías. Pero los lindos dicen, no, es que no fue escrito por Isaías. Entonces, ¿cómo? Entonces, hermano, esto de repente lo están explicando en internet, incluso hasta en seminarios que se llaman así mismo evangélicos. Le enseñan a los hermanos, no, que la Biblia no es tan sencilla de entenderle, que en realidad fue escrito por muchos autores y de que en algunas partes dice algo, pero no hay que interpretarlo así. Bueno, ¿en qué Biblia cree esta gente? Amén. Entonces, no, nosotros creemos lo que dice la Biblia. Fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Gloria hijo de Amós. Incluso, cada detalle, hermano, que da la palabra no es como secundario, tiene un valor. Dice que Isaías era hijo de Amós. Amén. Ya, y Amós, hermano, pertenecía a la nobleza, a la nobleza judía. Ya, Amós, hermano, era, hermano, el padre de Isaías, y Amós era hijo, según la literatura judía antigua. Esto lo constata, por ejemplo, el Talmud. El Talmud dice que Amós, el padre de Isaías, era hijo del rey Joás. El rey Joás, hermano, rey, del reino del sur, tuvo 2 hijos, Amós y Amasías. Ya Amasías, que fue el sucesor de su padre Joás, y Amasías, que fue rey, después tuvo otro hijo que fue el rey Usías. Entonces, cuando vivió Isaías, hermano, que él fue contemporáneo del rey Usías. Y Usías, ¿quién era? Era su primo. Entonces, hermano, estos datos no están allí por estar. O sea, lo que nos quiere explicar también el autor es que Isaías tenía acceso, hermano, a la corte, a la nobleza judía. Era un noble, era un pariente directo de la realeza, que Dios lo toma y lo usa, hermano, para profetizar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es por eso que yo no creo cuando una persona dice, no, es que Dios va a usar solamente a un tipo de persona. Dios va a usar solamente, por ejemplo, a un profesor o a uno de la construcción, a un obrero. No, Dios puede usar
al que quiera. Puede usar hasta una persona de la clase alta, hermano, de la clase media, o una persona que de repente, hermano, no es un don nadie para la sociedad, y Dios lo transforma y lo usa como su profeta. Entonces ese es el profeta Isaías, hermano. Amén. Vamos a leer otros pasajes en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 32. Dice la palabra del Señor: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Tremendo, están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós. Pero ¿saben qué es lo que dicen esto? Estos dicen, no, es que en realidad no hubo un puro Isaías, hubieron dos Isaías. Entonces del capítulo tanto al capítulo tanto escribió un Isaías. Del capítulo tanto al capítulo tanto escribió el otro Isaías. Y después aparecieron otros fascinerosos que dijeron, no son dos Isaías, son tres Isaías. Y después aparecieron otros que dijeron, no, es que era una escuela. Y la escuela fue, la escuela de los Isaías. Oye, una cosa, hermano, pero tremenda, impresionante. No, hay un Isaías. Y este Isaías, hermano, tuvo la revelación de Dios. Amén. Dios, hermano, se reveló a su vida y fue el profeta de Dios, hermano, allí en el siglo VIII antes de Cristo. Amén. Ahora, vamos a ver incluso, hermano, que, por ejemplo, literatura judía que no es inspirada por Dios, ya porque hay que tener claro esto, los únicos libros inspirados por Dios son los que están aquí en la Biblia. Amén. Pero hay otros libros escritos por judíos, hermano, que tienen un valor, digamos, histórico, no doctrinal, pero sí históricos. Entonces, por ejemplo, el mismo Talmud es un escrito que no es sagrado, que no fue inspirado por Dios, pero, hermano, que nos habla de la creencia que tenían los judíos en ese tiempo. Entonces, hermano, hay un libro apócrifo, hermano, no inspirado por Dios, lo vuelvo a repetir, no inspirado por Dios, que, hermano, fue escrito por los judíos y ellos también, hermano, para aquel entonces, estoy hablando del 180 antes de Cristo, ya, o sea, casi 200 años antes de la venida del Mesías, esos judíos creían que Isaías había escrito el libro de Isaías. Entonces voy a leer, hermano, Eclesiástico 48:22, que dice, porque hizo Ezequías lo que agrada al Señor y se mantuvo firme en los caminos de David su padre, como lo ordenó el profeta Isaías, el grande y digno de fe en sus visiones. En sus días el sol retrocedió y él prolongó la vida del rey. Con el poder del Espíritu vio el fin de los tiempos y consoló a los afligidos de Sión. Hasta la eternidad reveló el porvenir y las cosas ocultas antes que sucedieran. Entonces, aquí es lo que voy yo. Este libro fue escrito en el 180 antes de Cristo. Y esos judíos, hermano, creían que Isaías había sido el receptor de la palabra profética que se encuentra en su libro. Ahora, Eclesiástico no es un libro inspirado, sino que es un libro escrito por judíos. Amén. ¿Qué más podemos decir al respecto? Que el Nuevo Testamento, en sus numerosas citas del libro de Isaías, cita como único autor al profeta Isaías. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos dice, como dice el profeta Isaías 1, como dijo el profeta Isaías 2, como dijo el trito Isaías, como dijo la escuela de los Isaías. No, o sea, el Nuevo Testamento habla de un Isaías. Amén. De un Isaías. Qué tremendo. Amén. Entonces vamos a ver Juan capítulo, a ver si mi esposa puede leer ahí, Juan capítulo 12, versículo del 38 al 41. Entonces, hermano, de repente la gente dice, yo leí en un libro, hermano, encontré una parte muy buena. ¿Sabía usted que existen varios Isaías? Pura falacia, hermano. Puras quimeras. No, es que me lo enseñaron en la universidad o en el instituto, en el seminario, y mi profesor tiene apellido alemán. ¿Ya? Mi profesor estudió en Alemania. Mira, aunque haya estudiado en Júpiter, hermano, si no se sujeta a la palabra, falso. Es un falso. ¿Tiene el texto ya? Juan, ¿cuánto? Juan 12, del 38 al 41.
Del 38 al 40, ya. Dice la palabra del Señor. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo. Del profeta Isaías no dice el número 1, el número 2, el número 3, no habla de una escuela de los Isaías. No solamente el profeta Isaías. Dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Nuevamente. Y ojo, ahí dice nuevamente Isaías. Podría haber dicho, y esto es lo que dijo el otro Isaías. No dice Isaías. Claro, dice... Léelo todo, no, del 18 en adelante. Sí, 38. Perdón, 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sané. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Se dan cuenta? Está hablando de un puro Isaías. Entonces, hermano, la palabra es categórica. Aquí no existen varios Isaías, es un Isaías. Amén. Romanos capítulo 9, versículo del 27 al 29. Pero se da cuenta como en Juan se cita Isaías. Entonces, ¿usted cuántas veces ha leído el libro de Isaías? ¿Usted ha leído el libro de Isaías en su totalidad? Digamos, partir desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el último capítulo, que es el capítulo 66. Usted ha tenido ese estudio devocional. Yo hace como unos 5 años atrás, hermano, estoy leyendo versículo por versículo. Después me leí, hermano, un comentario al profeta Isaías en su totalidad, hermano. Es un comentario extraordinario. Y sabe que, hermano, me doy cuenta que cada vez que voy al libro de Isaías hay más luz. Amén. Hay más luz. Y uno dice, uy, ¿cómo no vi esto antes? ¿Y cómo no lo comprendí antes? Entonces, la palabra es viva. Siempre tiene una luz abundante para iluminar nuestro ser. Romanos 9, del 27 al 29. 27 al 29 dice, también Isaías clama tocante a Israel, aunque sea el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra cabalmente y con brevedad, y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos venido a ser como Sodoma y seríamos semejante a Gomorra. Amén. Y así tenemos otros pasajes, Romanos capítulo 10, versículo 20, mientras lo busca mi esposa, y yo leo aquí Mateo 8, 17, que dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí está citando Isaías 53. Amén. Después Mateo 12, 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábido que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Allí, hermano, Mateo cita de Isaías 42, del versículo 1 al versículo 4. ¿Se da cuenta, no, hermano? Amén. Entonces, la Escritura da esa unidad y debemos entender que es un autor. Amén. Y algunos dicen, pero es que cómo iba a tener tanta iluminación, tanta revelación. Es que esa es la profecía, por hermano. Amén. Dios le mostró detalles del ministerio del Mesías. Dios le mostró detalles de cómo Israel caería bajo el juicio de naciones extranjeras. Dios le fue mostrando a Isaías. Entonces el Dios que nosotros servimos es un Dios que muestra, hermano, un Dios que muestra. Y hasta el día de hoy, hermano, Dios te puede hablar por sueño, Dios te puede hablar por visión, y mayormente Dios te habla por la palabra. Amén. Uno pide una palabra y Dios te habla a tu ser. Ahora tú tienes que tener la sensibilidad. ¿Por qué, hermano, Isaías tuvo tanto de Dios? Porque Isaías era un hombre
Era un hombre sensible, pertenecía a la nobleza judía, pero igual era un hombre humilde. Era un hombre que tenía acceso al rey directamente, pero era un hombre humilde que buscaba a Dios, que se consagraba y que desde su juventud sirvió a Dios. Amén. Romanos 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Amén. Ahí también está citando entonces al profeta Isaías. Entonces, hermano, hay personas que con todos los argumentos que uno le da no quieren entender. ¿Saben qué? Leen la Biblia y la leen con esos prejuicios. Y esta parte de Moisés, ¿qué la habrá escrito? La habrá escrito JP, porque son siglas. J, lo habrá escrito J, P o H o no sé qué, porque ya ahora hay un montón de siglas, hermano. P también está por allí, que así, digamos, le llaman a un autor. Y leen Isaías y dicen, pero es que esta parte no es inspirada. Pero es que esta otra parte no es inspirada. Es que esta parte no estaba en los manuscritos originales. Es que esta parte, según algunos exegetas, fue mal copiada. Oye, ¿qué se cree esta gente, hermano? ¿Qué se creen estas personas? Digamos, el tener tal irreverencia hacia la palabra, hacia la escritura. Ahora, como es Dios, hermano, porque Dios siempre, hermano, prende a los sabios en su propia sabiduría, los toma, hermano, y se burla de estos sabios, hermano, que no quieren recibir la palabra. Mire, allí, hermano, en el año 1946, hermano, unos beduinos, unos pastores, hermano, allá en Israel andaban en unas cuevas, hermano, cerca del desierto, hermano, y resulta que dentro, digamos, de estos misterios de Dios, hermano, ellos encontraron unas vasijas, digamos, unos jarrones con manuscritos. ¿Por qué? Porque muchos hermanos que atacaban la Biblia decían, si se hallan algunos manuscritos antiguos, se van a dar cuenta que el libro de Isaías, por ejemplo, tiene menos capítulos que el original, porque con el tiempo le fueron agregando otros autores. Pero resulta que, hermano, en estas vasijas se hallaron manuscritos, hermano, que comprendían todo el libro del profeta Isaías y eran antiguos, por lo menos, hermano, 200 años, hermano, antes de Cristo o 100 años antes de Cristo. O sea, que para el tiempo de Cristo, esos hermanos judíos del tiempo de Jesús sabían que había un puro libro de Isaías y estaban esas copias que se habían hallado, que correspondían a 100, 200 años antes de Cristo y que se habían usado para el tiempo de Jesús y era un puro libro. Entonces, hermanos, lo que tú tienes en tu mano es la palabra de Dios. Amén. Ya nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Luego algunos decían, no, es que en griego dice tal cosa, es que en hebreo dice una cosa muy diferente. Oiga, hallaron estas vasijas con manuscrito en hebreo, con manuscrito en arameo y con manuscrito en griego y dice lo mismo. Ya, y dice lo mismo en esos tres idiomas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener la firme convicción, hermano, que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Amén. Ya esta temática que hemos querido abordar ahora pretende que nosotros, hermanos, dimensionemos, hermano, de que tenemos en nuestras manos la Biblia, la palabra santa, la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que orar, pedirle a Dios, hábleme por la palabra, hábleme por la escritura, ministreme, Señor, porque es la palabra viviente de Dios. Oiga, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ya vamos a ver algunos pasajes bíblicos, hermano, para ver, hermano, digamos que si el profeta Isaías fue casado o no. Nos falta el despistado que tal vez crea que era célibe, ya, o que, hermano, que guardaba el celibato. No, Isaías fue un hombre casado, o sea, Isaías tuvo familia. Veamos Isaías capítulo 8, versículo 3. Isaías capítulo 8, versículo 3. Y vamos a ver que su esposa era una mujer bien particular. ¿Ya? Isaías capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Entonces me llegué a la profetisa,
la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Salal-Has-Baz. Algo que difícil. Sí. Maher-Salal-Has-Baz. Ya, o sea, Isaías se casó con una mujer judía, y no cualquier mujer judía, Amén. era una profetisa. Amén. Ya, o sea, imagínense este matrimonio espiritual. Amén. Él un profeta de Dios y ella una profetisa. Qué tremendo, hermano. Amén. Qué tremendo. O sea, me imagino ese hogar, hermano, cómo los dos clamaban, cómo los dos buscaban, cómo los dos intercedían, hermano. Tremendo, hermano. Entonces, hermano, mire, es importante, hermano, escoger bien a la persona con la cual uno va, con la cual uno va a estar. Usted tiene que escoger bien Amén. con quién se va a casar. Mira, aquí Isaías escogió bien. Vemos en la palabra también el caso del profeta Oseas, que se casó por los planes del Señor. Terminó casándose ¿con quién? Con una adúltera, con una prostituta. Pero en el caso de Isaías, no. Se casa con una mujer de Dios. Amén. Se casa con una mujer espiritual. Qué tremendo, hermano. Amén. Vamos a ver, hermano, otro pasaje. En Isaías 7:3, Isaías también tuvo hijos. Ya, porque hay gente que dice, no, es que no puedo servir bien al Señor porque estoy casado. O sea, como que, chuda, está casado, es lo peor que le puede haber pasado. Donde tiene señora no puede servir bien a Dios. No, o sea, no podemos tener esa mente. Amén. Esa mente carnal, terrenal, no. O sea, es una bendición tener a la esposa, hermano, e Isaías pudo servir bien a Dios teniendo una esposa, y le cuento que tenía hijos. Isaías capítulo 7, versículo 3. Dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino del campo del batanero. Qué tremendo. Entonces ahí también habla acerca de los hijos que tuvo Isaías. O sea, Isaías pudo servir a Dios con esposa y con hijos. Entonces, hermano, hoy vemos un problema, que hay gente que, oye, dice, no, es que yo cuando era soltero yo podía servir bien a Dios. No, pues, hermano. ¿Cómo? O sea, usted se casó, usted sirve mejor al Señor, porque ahora usted está completo, está con su esposa, o viceversa, usted está con su esposo, está con sus hijos. Ah, mi hijo. No, mis hijos son una bendición, tiene que ser usted. O sea, esta familia, hermano, era una familia que se había dedicado a la obra de Dios, que se había dedicado a servir a Dios. Qué tremendo, hermano. Y, oiga, y considere usted lo siguiente, hermano, que cuando Dios, hermano, llama al ministerio, al profeta Isaías, ¿sabe? Mire, según los estudiosos, ¿sabe qué edad tenía el profeta Isaías? Tenía, hermano, entre 20 y 23 años. Oye, qué tremendo, hermano. Entre 20 y 23 años es llamado por Dios. O sea, le entrega su vida, hermano, a Dios. Le entrega todas sus fuerzas a Dios, con su esposa luego y con sus hijos, hermano, para servir fielmente a Dios. Amén. ¿Qué más podemos decir con respecto al profeta Isaías? Que en ocasiones el Espíritu de Dios venía sobre él y él tenía que vestirse de acuerdo a la profecía que iba a entregar. O sea, hermano, tenía que representar de la mejor manera, y esto no tiene nada que ver con hagamos una obra de teatro, no, porque aquí no tenía que ver con teatro, sino que tenía que ver con que él quería hacer lo más gráfico posible con la palabra profética. Isaías capítulo 20, versículo 2. 22 dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quítate el cilicio de los lomos y descálzate las sandalias de los pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Tremendo. O sea, ella estaba hablando, hermano, acerca de que ese arrepentimiento, hermano, tenía que llegar a experimentar él y el pueblo de Israel para poder recibir la ayuda de Dios. Ya, o sea, ahí desnudo no implica que andaba sin ropa, sino que cuando habla de desnudo implica que la túnica principal se la sacaba de encima.
Y eso era en señal de quebrantamiento, de arrepentimiento. Amén. Entonces, se da cuenta, hermano, cómo el profeta, hermano, trataba de representar de la mejor manera, hermano, la palabra profética. O sea, también era un pedagogo, era un profesor. ¿Para qué? Para que incluso la persona más, hermano, sencilla entendiese la palabra profética. Hoy el tiempo se pasó rápidamente. Vamos a leer los comentarios y luego, hermano, nos vamos a estar despidiendo. Amén. Si el Señor lo permite. Amén. Nuestro hermano Luis nos dice hola y unos emoticones ahí. Nuestra hermanita Lucy nos dice la gracia de Dios los acompañe. Amén. Nuestra hermana Gloria nos dice saludos cordiales y muchas bendiciones para todos los amados hermanos. Amén. Un saludo a nuestra hermanita Gloria. Nuestro hermano Eduardo Contreras nos dice muchos cariños para nuestros amados hermanos Richard y Francesca, que el Señor los siga usando para su gloria. Amén, mis amados. Entonces lo que usted tiene en su mano es la santa palabra de Dios. Amén. O sea, y ese es el nivel que usted tiene que tener en comprensión hacia la Biblia. Ya es necesario que usted diga, yo tengo en mi mano la palabra de Dios. Amén. Yo no tengo simplemente un libro sagrado, porque algunos dicen, sí, es que es el libro sagrado de los cristianos. Y el Antiguo Testamento es el libro sagrado de los judíos. Y los budistas tienen su propio libro sagrado. Y los musulmanes tienen su... No, hermano. No podemos comparar esta gloriosa palabra santa, bendita, por los siglos de los siglos, por ejemplo, con el Corán. O sea, no hay parangón, no hay comparación. No, la palabra es la palabra revelada de Dios. Amén. Entonces, debemos acercarnos a la palabra con esa reverencia. Debemos escuchar la palabra con esa reverencia. Debemos abrir la palabra con esa reverencia. Y aunque usted escuche voces por ahí que la Biblia tiene errores, que la Biblia tiene contradicciones, que la Biblia tiene imprecisiones, que la Biblia fue escrita por diferentes personas, que incluso hay libros que le faltan a la Biblia. Una serie de cuentos, hermano, de cuentos. ¿Y sabe qué? La palabra sigue, hermano, presente a través de la historia. Ha sido atacada una y otra vez. Ha sido atacada por diversos tipos de personas y la palabra sigue, hermano, presente en la sociedad, transformando vidas. Amén. Entonces, hermano, démosle el lugar que se merece. ¿Dónde está la Biblia en su casa? ¿En qué lugar se encuentra la Biblia? ¿En qué lugar se encuentra la palabra de Dios? ¿En qué lugar? ¿Se encuentra en el lugar que le corresponde? ¿O está por allí botada en cualquier lado? ¿Dónde está la Biblia? No tengo idea dónde está la Biblia. Parece que está en el jardín. Parece que está en el patio. Parece que se me quedó allí en el piso del auto. No, hermano. O sea, esta es la palabra revelada por Dios. Amén. Y es por eso que debemos amarla, atesorarla por siempre. Amén. Amén. Ya, vamos a ir a la oración para luego estarnos despidiendo. Señor amado, le damos gracias, Señor, por su maravillosa palabra, Dios mío. Sabemos, Señor, que su palabra es luz para nuestras vidas, Señor. Su palabra dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Dios mío, gracias por su palabra, gracias por este gran profeta, Dios mío, que escribió sobre usted hace muchos años atrás, Señor. Y que cada palabra que él habló se cumplió porque era palabra suya, Señor. Le damos gracias, Señor. Le damos gracias y permítanos amar la palabra, atesorarla, Señor, porque sabemos que eso es lo que nos da vida y también alumbra nuestro camino. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La hermosura de tu santidad. Amén. Bueno, ya estamos de regreso. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos encontraremos en otra oportunidad. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Si el Señor lo permite, mañana estaremos acá. Sigamos adelante. Ame la Biblia, no se suelte la Biblia. Amén. Hermano, y atesórela en su corazón y practiquémosla con toda la devoción. Ya que el Señor les bendiga. Amén.
la Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos